Este mensaje se titula Uno con Dios, parte 6. Fue predicado por el hermano Ray Cormier de Canadá el día 1 de noviembre del año 2020. Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Thank you for your faithfulness to us from day to day. Gracias por permanecer fiel para con nosotros cada día. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we pray that you would use this time. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú uses este tiempo. Use this mind. In the name of Jesus Christ we pray. Y que uses esta mente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. We're just going to continue with our thought, one with God. Vamos a continuar con ese tema que teníamos de uno con Dios. One with God. Uno con Dios. And where our mind is the simple part of it. Ahora nuestro pensamiento está en una parte muy simple. We can live our lives day after day and a routine. I like a routine. Podemos vivir nuestras vidas día tras día de una forma rutinaria. A mí me gusta la rutina. Myself, I like my days to be a little bit predictable. A mí me gusta cuando mis días son un poco predecibles. We all have a certain lifestyle of a certain habits we do. Todos tenemos cierto estilo de vida y ciertos hábitos. And that's wonderful. I think Y eso está bien. that's good. Every now and again, Pero cada cierto tiempo, God can inspire us. Dios viene y nos inspira. We use David. Así como cuando Él usó a David. The lion and the bear, humanly speaking. Allí vino ese león y ese oso, hablando humanamente. You don't tackle them critters. Humanamente usted no va y ataca a esos animales. You find a safe place. Usted va y encuentra un lugar seguro. But out of the spirit world, I use the word words come. Pero de ahí de ese mundo espiritual, y yo me refería a ellas como palabras. But we also realize it's thoughts, or it's thoughts in the mind of God. Pero también me doy cuenta de que son pensamientos en la mente de Dios. That's how you have to look at it. And Así es como usted debe de verlo. when those words strike the soul, Y cuando esas palabras vienen y entran a esa alma, when you align yourself with that, y usted se alinea con eso, that is being one with God. allí usted está siendo uno con Dios. When David met Goliath, Ahora cuando David se encontró con Goliat, his inspiration, as I said, Goliath didn't stand a chance. ve, con esa inspiración que tenía David, Goliat no tenía ninguna esperanza de ganar. Because David had a word from the spirit world. Porque a David, él tenía una palabra que había salido de ese mundo espiritual, That he was going to line up with. con la cual él se iba a alinear. And to me, one with God is basically that simple. Ve, y para mí el ser uno con Dios es así de simple. We are still given a free will. A nosotros se nos ha dado un libre albedrío To obey or disobey. para obedecer o desobedecer. When we looked at Abraham, we looked at Eliezer.
Ahora, cuando hablamos de Abraham y vimos lo que hizo Eliezer, You can look at David. hemos hablado de David, You can look at different ones. y usted puede mirar a tantos otros. You can look at the life of Jesus. Usted puede ver la vida de Jesús. And they received a personal word. Todos ellos recibieron una palabra personal. And there is such a thing as a personal word. That word that come to David, Y sí existe tal cosa como el recibir una palabra personal. Por ejemplo, esa palabra que le vino a David, that was for nobody else. esa no fue para nadie más excepto para él. That was for David. And same with any Bible character you can look at. Y también con cualquier otro personaje de la Biblia que usted pueda ver. When those words come out of the spirit world, Cuando esas palabras salen de ahí, de ese mundo espiritual, that was for them individuals. ellas fueron para esos individuos. But there are also words that come out of the spirit world that are for the collective body of Christ worldwide. Pero también hay palabras que salen de Dios que son para todo el cuerpo de Cristo que está alrededor del mundo. The total body of Christ worldwide El cuerpo de Cristo completo alrededor del mundo has to be one with them words. tiene que alinearse y ser uno con esas palabras. What God does with you and me as an individual, Lo que Dios hace con usted y conmigo como individuos, we will be judged according to our obedience to them words. nosotros vamos a ser juzgados de acorde a esa obediencia que tuvimos hacia esas palabras, They may be applied to nobody else, que quizás no se apliquen a nadie más. but the collective word of God that comes out of the spirit world Pero toda la palabra de Dios que sale de ese mundo espiritual, in the respective time, cuando viene a su respectivo tiempo, the body of Christ needs to be one with it. el cuerpo de Cristo necesita alinearse y ser uno con ella. And this is where my mind is, being one with God. Aquí es donde mi mente va cuando pienso en ser uno con Dios. If we're all one with that word, Si todos nos convertimos en uno con esa palabra, there is unity. entonces tendremos unidad. And again, I will say, built within the structure of it Y se los digo otra vez, allí, dentro de esa estructura, is headship. se encuentra el liderazgo, la cabeza. Those words, when they come out of the spirit world, Esas palabras cuando salen del mundo espiritual, God and God alone chooses the carrier, Dios y solo Dios es el que escoge al mensajero, the vessel in the respective time. esa vasija a su debido tiempo. We have no influence on that. Ninguno de nosotros puede influenciar eso para nada. And my message is going to go in a certain direction. Y mi mensaje va a irse en cierta dirección. Again, I will say, we have no influence on the vessel, the carrier that God chooses. Y lo voy a repetir, nosotros no tenemos ninguna influencia en a quién Dios escoge para ser el mensajero. God has the luxury of foreknowledge. It is His will that's being worked out on this earth. Dios tiene el privilegio de tener ese preconocimiento. Su voluntad es la que se va a llevar a cabo aquí en este mundo, In the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. So, for us to try to get involved, to think that we can have some kind of an input there, El que nosotros tratemos de entrometernos en eso, que aun siquiera pensemos que nuestra opinión va a cambiar las cosas, it just doesn't work. eso no funciona de esa manera. We all need to come in line with the will and the plan of God.
Todos tenemos que venir y alinearnos con la voluntad de Dios, con su plan, that comes out of the spirit world que está saliendo del mundo espiritual in the respective time. y está viniendo a su respectivo tiempo. And there is headship in it. Y en todo eso hay un liderazgo. It has to be that way. Tiene que ser de esa manera. Just for a place to start, let's just go to 11th chapter of John. Entonces, para tener un punto de comienzo, vayamos a Juan capítulo 11. I was just looking at that today, and this is Estaba leyendo esa escritura hoy. the incident of Lazarus. Este es ese incidente con Lázaro. The religious world believes that Jesus knew everything and El mundo religioso cree que Jesús lo sabía todo, he was God and all of that. que Él era Dios y todo eso. It would be foolishness for Jesus to know how many rocks there are on the moon. No tendría ningún valor para el que Jesús supiera cuántas piedras se encuentran allá en la luna, Or how many grains of sand on the beach. o que tantos granos de sal o de piedras se encuentran en la playa. There is no reason for him to know that. No hay motivo alguno por el cual Él debería saber esas cosas, But God Almighty knows that. pero Dios Todopoderoso sí lo sabe. What I'm getting at is that El punto que quiero hacer God's will and purpose is channeled a certain way, es que el plan y la voluntad de Dios se canalizan de cierta manera, and we are to be obedient to that. y nosotros debemos de ser obedientes a eso. We don't have to know a whole lot. Nosotros no necesitamos saber muchas cosas. We just need to be channeled to those words Lo único que necesitamos es entrar en ese mismo canal con esas palabras, that God is inspiring us with. con las cuales Dios nos está inspirando. So, let's just pick it up in verse 1, Entonces vamos a comenzar a leer en el versículo 1, capítulo 11 de Juan. chapter 11. Now, a certain man was sick. That's John chapter 11. A certain man was sick named Lazarus of Bethany in the town of Mary and her sister Martha. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. And it was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. The only point I'm getting out of this is Lazarus was a close friend. There was Lo que quiero sacar de estas escrituras es hacerles ver que Jesús o Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. a mutual relationship. From a logical standpoint, Entre Lázaro, su hermana, todos ellos allí tenían una relación de amistad muy bonita. would say, I've heard this news, I need to get there quick. That's how you and I would look at that. Ahora, si usted y yo escucháramos esas noticias de que alguien se enfermó, quizás nosotros dijéramos, oh, bueno, tengo que ir para allá inmediatamente.
Verse 6. El versículo 6. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. And I'm just looking at the simplicity of how God's word is going to be fulfilled. The inspiration of God is Y yo estoy viendo con qué simplicidad la voluntad de Dios va a ser cumplida en este caso. going to be fulfilled. Let's just read a little bit. Vamos a leer un poco más. Then after that saith he to his disciples, Let us go unto Judea again. His disciples saith unto him, Master, the Jews of late sought to Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. stone thee, and goest thou thither again? ¿Y otra vez vas allá? Jesus answered, Are there not 12 hours in a day? If any man walk in the day, he stumbleth not, but he seeth the light of this world. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. Porque el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. And whenever Jesus received that inspiration that Lazarus was now dead, Y ahora cuando Jesús recibió esa inspiración y se dio cuenta de que Lázaro había muerto, and they questioned him, and he said, "We'll go to them." ellos trataron de preguntarle o de decirle, bueno, ¿por qué no vas? Y él dijo, bueno, está bien, vamos para allá. Go to him. I don't really want to read that. The only point I'm Yo no quiero leer todo esto, pero el punto al que quiero llegar making, when you read that whole account, es que cuando usted lee todo este suceso, Jesus just didn't jump Jesús no solamente brincó, because there was a need. simplemente porque había una necesidad. When you actually look at it, Jesus was about a day's walk Si usted se pone a verlo, Jesús estaba como un día de retirado, from where Lazarus was. caminando hasta ese lugar donde se encontraba Lázaro. So when the messenger come from Lazarus to tell Jesus, Entonces cuando el mensajero vino a Jesús a decirle lo que pasó con Lázaro, while he was coming, Lazarus died. mientras él venía a decirle eso, que estaba enfermo Lázaro, Lázaro había muerto. Because Jesus waited 2 more days. He took another day to get there. Porque Jesús esperó 2 días más y luego le tomó otro día para regresar. And when he got there, he had been dead for 4 days. Y dice que cuando él llegó allí, Lázaro ya había muerto por hacía 4 How días. many understand? ¿Cuántos entienden? The scripture lays that all out. The only point I'm making Ve, la escritura nos explica todo eso. Y el único punto al que quiero llegar is it was important in Jesus' life that he wait for the inspiration of God, que era importante en la vida de Jesús el esperar para recibir esa inspiración de parte de Dios and not just like we have a human tendency to do, just y no solamente dejarnos llevar por nuestros sentimientos humanos, react. así como muchos reaccionamos a veces. Let's go to Isaiah 54. Ok, entonces ahora vayamos a Isaías capítulo 54. Isaiah 54, and we looked at this a while back. I just want to go in a certain direction. Y hablamos de esto hace tiempo, yo solo quiero ir en cierta dirección. Isaiah 54. Isaías 54. Actually, Isaiah 55. De hecho, es Isaías 55.
Isaiah 55. Isaías 55. Jesus, when he met the woman at the well, said that he would Jesús, cuando se encontró con esa mujer en el pozo, le dijo the water that he would give her, she would never thirst again. que del agua que si ella bebiera del agua que él daba, ella no tendría sed jamás. And his invitation was, anybody that was thirsty, come to him. Y la invitación que él dio dijo, si alguien está sediento, venga a mí. Isaiah 55:1. Entonces, Isaías 55:1. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat, yea, come buy wine and milk without money and without price. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. And the gospel has always been free. Ahora, el evangelio siempre ha sido gratis. The gospel is by grace as we walk with God. El evangelio se nos es dado por gracia, conforme caminamos con Dios. You cannot attain a certain standard of holiness where Usted no puede obtener cierto estándar de santidad God owes you something. de tal manera como si Dios le tuviera una deuda con usted. It is by the grace of God that we receive anything. Es solamente por la gracia de Dios que recibimos todo. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hearken diligently unto me, and eat that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. The invitation in 2020, La invitación en este año 2020. the Lord is still inviting people to come. Ve, el Señor aún está invitando a las personas para que vengan. The song says there's always enough of God's mercy. So Ese canto dice, siempre hay suficiente de las misericordias de Dios. the invitation is there for whosoever will. Entonces la invitación está allí para quien quiera. Incline your ear and come unto me, here and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Even the sure mercies of David. Las misericordias firmes a David. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and a nations that knew not thee shall run unto thee, because of the Lord thy God. And Versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, for the Holy One of Israel. y del Santo de Israel que te ha honrado. For he hath glorified thee. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. And that is for all time. Y eso es por todo el tiempo. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. And he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. And anyone who has experienced the love of God Cualquier persona que ha experimentado el amor de Dios and has received Jesus Christ and his Savior, y ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador,
You never get tired of singing the songs of Zion. Usted nunca se cansa de cantar esos cantos, alabanzas de Sión. And I don't mean to say that we don't get weary from time to time in Y no estoy diciendo que no nos cansamos cada cierto tiempo, that sense. But the love of God is always inside of us, and we know pero el amor de Dios siempre está dentro de nosotros. you can't praise Him enough. Y ya sabemos, y nosotros sabemos que nunca lo vamos a poder adorar lo suficiente, There's just alabarlo lo suficiente. verse 8. Versículo 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, and my thoughts than your thoughts. y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. And that is true in 2020. Y eso aún aplica en el año 2020. The ways of God, the words of God that come out of the spirit world, Las palabras de Dios que salen de ese mundo espiritual, they are God's thoughts, they are God's ways. ellos son los pensamientos de Dios, ellos son la manera en que Dios lo ha instituido. We cannot in any way override that. De ninguna manera podemos reescribir eso o hacerlo de otra manera. That, as he says, my thoughts are not your thoughts, Ve, como él dijo, mis pensamientos no son vuestros and pensamientos, my ways are not your ways. y mis maneras no son sus maneras. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to... Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, the eater, y pan al que come. so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Así será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return unto me void. No volverá a mí vacía. And again, I'll say, there are words out of the spirit world are for the collective body of Christ. Y le voy a decir otra vez, hay palabras que salen de ese mundo espiritual que son solamente para todo el cuerpo de Cristo en conjunto, Worldwide. alrededor del mundo. Those words is basically, if you lay it over there, God says those words will not return unto me void. Entonces, si usted lo aplica a esta escritura que dice que esas palabras no volverían a él vacías, In order for that to be in effect, y para que eso pueda tener efecto, in order for that to be true, there para que esto sea verdad, has to be believers that receive those words tienen que existir creyentes que reciben esas palabras and bear fruit of it. y que están dando fruto de ellas. I've said many times there's no point in God saying anything or doing anything Yo les he dicho antes, no hay manera alguna de que Dios haga algo o diga algo if there isn't an element of people that receive them si no hay un elemento de personas que lo reciba, that will enact upon it. que reciban esa voluntad que Dios quiere, tiene y actúen en cuanto a esa voluntad. Shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. 2020 is no different. Este año 2020 es lo mismo, no es diferente. We have been blessed since 2005 Hemos sido bendecidos desde el 2005 of words coming out of the spirit world
con palabras que han salido del mundo espiritual to affect the body of Christ worldwide. para venir y han afectado al mundo o al cuerpo de Cristo, alrededor del mundo. These are not words that we can ignore. Estas no son palabras que podemos ignorar. The collective body of Christ has to be one with that. Todo el cuerpo de Cristo tiene que ser uno con esa palabra. And it's so easy. It's easy in one sense, but it'll ¿Ved cómo esto es tan fácil? cost you everything you've got. En cierto sentido, esto es tan fácil, pero le costará todo lo que usted tiene. Because we need, except a corn of wheat fall on the ground and die, it abideth alone. If it die, A menos que el grano caiga en tierra y muera, it bringeth forth fruit. si muriese, entonces si cae en tierra buena, traerá fruto. If we die to our own thoughts, Y si morimos a nuestros propios pensamientos, we die to our own will, morimos a nuestra propia voluntad, and line up with those words that come out of the spirit world, y nos alineamos con esas palabras que han salido del mundo espiritual, we will prosper. We'll move forward in the will of God. entonces vamos a ser prosperados, vamos a avanzar más en la voluntad de Dios. Now, I just want to go from there to Samuel. Quiero que de aquí vayamos al libro de Samuel, 1 Samuel, Primera de Samuel. Primera de Samuel, 13. versículo 13, capítulo 13, perdón. And this is the incident where Saul was given a command. Este fue ese escenario cuando a Saúl se le dio un mandato And he didn't obey the Lord y él no obedeció al Señor as he should have. como él debió haberlo hecho. Let's just read verse 13. Vamos a leer el versículo 13. 1 Samuel chapter 13, verse 13. Entonces estamos en Primera de Samuel 13:13. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. So there was consequences to Saul not obeying the word of God for his time. Entonces allí hubo consecuencias que vinieron sobre Saúl por no haber obedecido la palabra que Dios le había dado para su tiempo. But now thy kingdom shall not continue. Mas ahora tu reino no será duradero. En inglés dice no continuará. The Lord hath sought him a man after his own heart. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. And the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. And there actually he's referring to David. Ve, aquí él ya se estaba refiriendo a David. When you read the Psalms, David's heart cry, his Cuando usted lee los salmos, usted puede darse cuenta cómo había un clamor en David. prayer all the time Él oraba todo el tiempo. was, let me be obedient to them words that, Y su oración siempre era: Señor, permite que sea obediente a tus palabras.
for the sake of the message, let me be obedient to those words that come out of the spirit world. Y yo les digo lo mismo en este día, en este mensaje. Seamos obedientes a la palabra de Dios que está saliendo del mundo espiritual en este día. Though David made mistakes, and we all do. Y sí, David cometió errores, todos lo hacemos. And yet his heart cry was to line up with them words. Pero su clamor de su corazón siempre era alinearse con esas palabras. Not as Saul. ¿Ve? Y eso no fue lo que hizo Saúl. Not as Saul did. Chapter 15. Versículo 15. I have verse 10. Bueno, tengo el versículo 10. When you look at what Saul did, si usted vea lo que hizo Saúl, I believe the command was he was to destroy everything. Creo que el mandamiento que se le dio era que debía de destruir todo. But they kept some of the good animals that they could sacrifice. Pero ellos se quedaron con esos animales buenos que quizás pensaban sacrificarlos. He also saved alive a couple of people that he shouldn't have. Él también le perdonó la vida a un par de personas y no debió de haber hecho eso. But they sacrificed, their excuse was they saved them good animals to sacrifice to the Lord. ¿Ve? Y su excusa fue que ellos habían preservado esos animales buenos para ofrecerlos al Señor. And when you look at it just from not a knowledgeable standpoint, y si usted lo ve desde un punto de vista sin conocer, you know, what's the harm? Usted se preguntaría, bueno, ¿cuál es el problema? We could say, what's the harm? But ¿Cuál es el problema? let's see how this turns out. Pero vamos a ver qué pasó. Then came the word, verse 10 Versículo 10. of chapter 15. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king. For he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Aquí el hermano ya comenzó a leer Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10, que dice así: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. What we have to see there is Samuel had a great respect and a love for Saul. Lo que tenemos que ver aquí es que Samuel tenía un gran respeto y un gran amor por Saúl. And he wasn't anxious for Saul to be kind of dethroned. Y él no estaba pues bastante feliz de que Saúl iba a perder el reino. When you look in the chapters before that, porque si usted lee a los capítulos anteriores, Saul has good qualifications. ¿Ves? Saúl tenía buenas características calificativas. Of his stature and what he was. Por ejemplo, qué tan alto él era y las otras cosas que él tenía. Verse 22. Vamos a brincar entonces al versículo 22. Have marked down. Well, first of all, bueno, primero que nada, Samuel approached Saul and asked him what had happened. Samuel fue y le preguntó a Saúl qué era lo que había pasado. He didn't obey the word of the Lord. Porque él no había obedecido la palabra de Dios. And
Just pick it up in verse 20. Ahora, vamos a comenzar entonces en el versículo 20. And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. In other words, we've pretty well done what you asked us to do. En otras palabras, él le dijo, bueno, casi hicimos exactamente lo que él nos pidió que hiciéramos. And I have gone the way which the Lord has sent me, Y fui a la misión que Jehová me envió, and have brought Agag, the king of Amalek, y he traído a Agag, rey de Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. y he destruido a los amalecitas. But the people took of the spoil sheep and oxen, Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. In other words, it seems like a reasonable Ve, en otras palabras, esto parecía algo muy razonable. thing to do, to sacrifice those animals that they saved El sacrificar a esos animales que ellos habían salvaguardado, unto the Lord. sacrificarlos al Señor. So Samuel says this in verse 22. Entonces esto es lo que le respondió Samuel en el versículo 22. Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Behold, to obey is better than sacrifice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. And where my mind goes with that is Y a donde mi mente va con esto, that those words that come out of the spirit world esas palabras que salen del mundo espiritual in the respective time, a su respectivo tiempo, it's better to obey them words es mejor obedecer esas palabras than to have a fantastic prayer life. que tener una fabulosa o grandiosa vida de oración. How many understand? ¿Cuántos entienden? You can have your personal holiness down pat. You Usted puede tener una gran santidad personal. can forsake all the things of the world, have no TV in your house, and do all of these wonderful things. Todas estas cosas del mundo ni siquiera pueden pararse delante de usted. Usted ni le pone atención. Ni siquiera usted tiene una televisión ahí en su hogar. Todas estas cosas. But that doesn't gain you the benefit of lining up with those words that come out of the spirit world. Pero eso no le da el beneficio de alinearse con esas palabras que están saliendo del mundo espiritual. It doesn't do it. It's when you reject the words that come out of the spirit world in your time, Cuando usted rechaza esas palabras que están saliendo del mundo espiritual en su tiempo, what you're left with is religion. lo único que a usted le queda es religión. That's what you're left with. Eso es lo único que a usted le queda. And I can fool a lot of people maybe Quizá yo pueda engañar a muchas personas with my holiness con mi santidad and Christian life. y con mi vida cristiana. But the words that come out of the spirit world is going to expose really what's in here. Pero esas palabras que están saliendo del mundo espiritual son las que van a exponer realmente qué es lo que hay aquí dentro. If I cannot line up with them words, I've already exposed what I am. Si yo no soy capaz de alinearme con esas palabras, entonces eso ya está exponiendo o mostrando qué es lo que soy. I've already done that. And that is the purpose of the Word of God, to Y ese es el propósito de la palabra de Dios, expose everything. el exponer todo. And as I said last week,
God already knows. He's Y como les dije la semana pasada, Dios ya sabe. not doing it for himself. He Él no está haciendo nada de esto para ayudarse a Él. is doing it for the body of Christ. Él lo está haciendo para fortalecer y dar crecimiento al cuerpo de Cristo. So that we can look at it and do what we have to do. Entonces podemos venir y ver todo esto y hacer lo que tengamos que hacer. To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Those are pretty potent words Esas son palabras muy potentes, that Samuel is delivering to Saul. las cuales Samuel le está entregando a Saúl. And he had a great respect for Saul. Ve, y él tenía un gran respeto por Saúl. And how many see how critical ¿Cuántos pueden ver qué tan crítico it is to obey them words that come out of the spirit world? es el obedecer esas palabras que salen del mundo espiritual? Samuel, all he was doing is obeying the word of God. Lo único que Samuel estaba haciendo era obedecer la palabra de Dios. He didn't, though he favored Saul, Aunque su favorito era Saúl, he didn't allow that to influence him él no permitió que eso lo influenciara a él in what he was going to say. en las cosas que él tenía que decirle. And in the body of Christ, sometimes publicly, Y en el cuerpo de Cristo, algunas veces, públicamente, things have to be said that seem hard, hay cosas que tienen que ser dichas que parecen duras. that seem cruel sometimes. Algunas veces parece que son crueles. But because the Word of God has to have its preeminence Pero la palabra de Dios tiene que tener la preeminencia and do its work, those things have to be said. para que realice su trabajo. Entonces esas cosas tienen que ser dichas. Chapter 16. Ahora vamos al capítulo 16, uno más para arriba. So we see what has transpired Entonces ya leímos qué fue lo que pasó with Saul and Samuel. con Saúl y Samuel. So Samuel, he was really upset Entonces Samuel estaba muy enojado of the situation. con toda la situación. And that is a logical, that is a Christian attitude. Y eso es algo lógico, esa es una actitud cristiana. If Samuel went around and stuck out his chest and, I sure told Saul off, yeah. Ve, si Samuel hubiera caminado allí así muy enaltecido y hubiera dicho, sí, esto es lo que te tengo que decir. That's not a good attitude. Ve, esa no es una buena actitud. He was, shall I say, broken-hearted. ¿Cómo podría yo ponerlo? Su corazón estaba entristecido, roto, Of having to deliver that message to Saul. al tener que entregar ese mensaje a Saúl. Verse 1 of chapter 16. Ahora, versículo 1 del capítulo 16. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? And where my mind goes
I can say to the movement, Y ahora, donde mi mente va, yo le puedo decir esto al movimiento. how long will you mourn for Brother Jackson? ¿Qué tanto ustedes van a llorar por el hermano Jackson? You can say to the Branham movement, Usted le puede decir eso también al movimiento Branham. how long will you mourn for Brother Branham? ¿Qué tanto ustedes van a estar llorando por el hermano Branham? Because what happens when the will of God moves on? Porque ¿qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios se mueve? And you play that favorite game like it is here. Y usted entra en ese juego de tener favoritos, así como pasó aquí. It's a very dangerous, that's not a good word, Y es algo peligroso y quizá esta no sea la palabra correcta. but it's not a good place to be. Pero lo que quiero decir es que ese no es un buen lugar para estar ahí. Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fill thine horn with oil, and go, and I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. So, what that is, Lo que esto realmente significa, when we hang on to personality, cuando nos aferramos a cierta personalidad, when we hang on to just looking at Samuel and Saul, ahora si estamos viendo aquí lo que pasó con Samuel y Saúl, when you hang on to the previous, si nos aferramos al mensajero anterior the previous anointed, o al ungido anterior, the previous movement, al movimiento anterior, when you hang on to that, that is the beginning of, actually it's the beginning of denominationalism. Si nos aferramos a eso, eso es el comienzo de las denominaciones. That's the spirit of it. Es ese espíritu que está detrás. When you remain behind Cuando usted permanece atrás and you begin to collect certain personalities, y usted comienza a coleccionar y aferrarse a ciertas personalidades, that's what denominationalism is. ¿ve? De ahí viene las denominaciones. Is rejecting those words that come out of the spirit world for your Ellos comenzaron primeramente al rechazar esas palabras que salieron del mundo espiritual, time. que fueron dadas en su tiempo. Where my mind went earlier today, Y lo que estaba pensando temprano el día de hoy, Brother Jackson in his day, el hermano Jackson en su día and Brother Branham in his day, y el hermano Branham en su día, but Brother Jackson is more in my day, and I heard it many times. ahora el hermano Jackson fue más de mi tiempo, yo lo escuché a él muchas veces. I can think of 3 men that he made mention of publicly. Yo puedo pensar, me recuerdo de 3 hombres a los cuales él mencionó públicamente. Richard Gann, Richard Gann, Ewald Frank, Ewald Frank and Perry Green. y Perry Green. What I'm looking at, if you remain behind because of personality, Lo que yo les quiero decir es que si ustedes se quedan allá atrás por causa de la personalidad de alguien que le cayó muy bien, and you support that, y usted está allí a favor de eso, there isn't a singleness to the Word of God. When you support something that's behind, no hay nada en la palabra de Dios que apoye eso cuando usted se queda allá atrás.
because of person, and they could be great preachers, a lot better than I Ve, y ellos pueden ser más predicadores, mucho mejores predicadores, can preach. que pueden predicar mucho mejor. But when you support that and you don't bear fruit of the Word of God, Pero cuando usted está a favor de eso y usted no da fruto de la palabra de Dios, you're not going to go anywhere. usted no va a ir a ningún lado. You're going to hang yourself up eventually. Usted se va a estar colgando a sí mismo. En cierto momento usted va a colgar de ahí. So when you fast forward that to 2001, wherever, Entonces, si avanzamos el tiempo hasta el año 2001, when Brother Jackson dealt with those two ministries, cuando el hermano Jackson tuvo que lidiar con esos dos ministerios, how long will you mourn for those two ministries? And I ¿hasta cuándo van a llorar por esos dos ministerios? could name them. How long I could say to Y yo pudiera nombrarlos. people, whoever, Y yo pudiera decirle a esas personas, ¿hasta cuándo? how long are you going to mourn for them? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar llorando por ellos? You need to move on with God. If Ustedes necesitan moverse hacia adelante con Dios, you're hung up in that, porque han quedado colgados de eso. how many understand you can't go anywhere? ¿Ve? ¿Cuántos entienden? Si usted se queda ahí colgando, usted no puede avanzar a ningún lado. Because the reason they are exposed as they are La razón por la cual ellos tienen que ser expuestos de esa manera, is because there's the fresh word out of the spirit world. ¿ve? Es porque esa palabra fresca del mundo espiritual está saliendo. That's what has exposed it. Eso es lo que los expone a ellos. It has done its job. Esa palabra ha venido para realizar un trabajo. And I remember when Brother Jackson was alive, Yo recuerdo cuando el hermano Jackson estaba vivo. we all enjoyed his ministry. Todos nosotros disfrutamos de su ministerio. I listened to him since 1971. Yo lo comencé a escuchar a él desde el año 1971. The first time I heard him in New Brunswick. La primera vez que lo escuché fue en New Brunswick. And we hung on to that, and I hope Y nosotros nos aferramos a eso. for all of us' sake, we were hanging on to those words. Y yo espero que nosotros nos hayamos aferrado a esas palabras, That he was bringing, las cuales él nos estaba trayendo. and not the flesh of the man. Y no solamente a la carne del hombre. So, when you come to 2004, when he passed away, Entonces, cuando llegó el año 2004, cuando él falleció, the logical feeling is, wow, el sentimiento más lógico era, wow, where is this going to go? ¿a dónde va a ir todo esto? Because he was bringing words out of the spirit world Porque él estaba trayendo palabras del mundo espiritual that was leading the body of Christ worldwide. que estaban guiando al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. But to our credit, if I may say it that way, we were not hanging on to the flesh of the man. Pero para darnos un poquito de crédito a nosotros, si yo pudiera decir eso, yo diría, nosotros no nos estábamos aferrando a la carne del hombre. I mean, we didn't stay behind. Nosotros no nos quedamos ahí atrás con eso. We obeyed, and we are obeying those words that are coming out of the spirit world. Nosotros obedecimos y seguimos obedeciendo esas palabras que han salido del mundo espiritual Since 2005. desde el año 2005. Because my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Saith the Lord. So we have to line up with that, Entonces tenemos que alinearnos con eso, because that is what's going to produce the body of Jesus Christ that God is looking for. porque eso es lo que va a producir el cuerpo de Cristo que Dios está queriendo
que se ha producido. Those words that come out of the spirit world, Esas palabras que salen de ese mundo espiritual, that the true body of Christ will line up with, con las cuales el verdadero cuerpo de Cristo se van a alinear we'll be one with them words, y van a ser uno con esa palabra and we'll be one with each other. y van a ser uno entre ellos. We're not in a race. No estamos en una carrera, We're not going to try to outdo each other. no vamos a tratar de sacarnos del camino los unos a otros. We're just going to do the will of God. Solamente estamos ahí caminando tratando de hacer la voluntad de Dios. So, to me, it's a wonderful plan again. Para mí esto es un plan tan maravilloso. The only thing that we can put confidence in Y la única cosa en la cual podemos confiar is the Word of God. es la palabra de Dios. Not personality, No debemos de hacerlo en ninguna personalidad, not into miracles or no en milagros anything like that. o ninguna otra cosa. Our first confidence has to be in the Word of God. Nuestra confianza primordial tiene que estar en la palabra de Dios. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que vayas con tus hijos, que les des tu bendición. Be with each one in the coming week. Sé con cada uno de ellos en las siguientes semanas. Dismiss us now, we pray. In Ya, llévanos con paz y con tranquilidad, yo te pido. the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo yo oro. Amen. Amén. You are dismissed. Ya se pueden ir.